Por favor, disponga este tiempo de manera especial como una adoración al Señor y vamos a hacerlo a través de este mensaje que Dios me ha permitido el privilegio de compartirles. Por favor, necesitamos dos cosas para poder adorar a Dios de la mejor manera: un corazón dispuesto y la Biblia. Así que por favor, como sé que tienen el corazón dispuesto, vayamos por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y voy a leer del 19 al 34. Cuando estén ahí, por favor, déjenmelo saber con un amén. Juan capítulo 1, del 19 al 34. Y vamos a ver, algunas Biblias van a encontrar un título: el testimonio de Juan el Bautista. Y voy a permitirme leerla. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Y termina este pasaje: Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, en el Evangelio de Juan, como lo hemos visto, la semana anterior justo vimos, el apóstol introduce a Jesús como el Mesías. Lo introduce no solo como el Mesías, sino como ese verbo. ¿Recuerdan cómo inicia el Evangelio de Juan? Que dice que no solo Jesús es el Mesías, sino es el verbo eterno que se hizo carne y que existe desde el principio. El pasaje que acabamos de ver el día de hoy de Juan, encontramos a Juan el Bautista, quien cumple una función clave en la historia de salvación. Él se convierte en un testigo que señala al Mesías, mientras que muchos esperaban, Israel, recuerden, esperaba al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador. Recuerden que antes de esta época llevaban 400 años, que se conoce el tiempo del silencio, los 400 años de silencio a partir de Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento, y estaban a la espera de ese Mesías, que Isaías ya había siglos atrás anunciado que iba a venir. Juan, entonces, mientras muchos esperaban este ungido de Dios, no solo confirma su llegada, sino que lo identifica de manera clara y poderosa. Hermano, quiero que hoy vamos a disfrutar de este pasaje que tiene mucha riqueza, y en esta narrativa de este Evangelio de Juan nos lleva a un punto crucial donde el testimonio de Juan es clave para señalar
la identidad de Jesús. Así que, hermanos, lo que hace Juan revela esta misión y este propósito, preparando el camino para la venida de Cristo, lo hace señalando algunas virtudes que vamos a destacar el día de hoy, que quiero que reflexionemos en el día de hoy. Este pasaje es fundamental para entender ese propósito de Juan el Bautista y para ver algunas verdades cruciales de Jesús como tal. Y quiero que veamos 3 aspectos de Jesús. Vamos a destacar allí su divinidad, el sacrificio y su misión universal, pero a partir de 3 cosas que observamos allí. Una, el testigo, que es Juan, el testimonio y la revelación que tiene Juan del Espíritu Santo. A partir de estos 3 elementos vamos a señalar estas características de Cristo y vamos a ver qué nos quiere decir Dios a través de su palabra, a través de este pasaje. Así que por favor no se pierda, sígame atentamente en el análisis de cada uno de estos puntos. Y quiero que iniciemos con este primero, el testigo, que es Juan el Bautista. De la primera parte, ustedes pueden ver de ese capítulo 1, vamos a detenernos el versículo 19 al 28. El testigo, ¿qué característica tiene Juan? Hermano, Juan tiene algo que de principio es algo que me llama la atención y es la humildad. Es un testigo humilde y vamos a verlo, y quiero que antes de entrar a detallarlo, usted piense en la siguiente escena. Imagínese en un juicio. ¿Alguno conoce un juicio? ¿Ha estado tal vez en un juicio donde está el juez, donde está el acusado y el defensor junto con su defendido? Entonces están en un juicio, pero un testigo dentro de ese proceso donde se está llevando a cabo ese juicio es clave para declarar un caso importante. Imaginen ese testigo que es clave para definir la resolución de ese proceso o de ese juicio. En este juicio el testigo no tiene dudas algunas sobre lo que ha visto y lo que ha experimentado. Es un testigo ocular de la situación. Y ese testimonio es clave para señalar a quien se le está acusando. Entonces, este papel que desarrolla el testigo dentro de este juicio es similar a lo que hace Juan el Bautista, que lo señalamos como un testigo. Hermano, Juan, si ustedes observan, no busca exaltarse a sí mismo como testigo. Él lo que hace es señalar a Jesús como Mesías, como Cordero que quita el pecado del mundo en total. Y es algo que quiero que reflexionemos en primera instancia sobre este punto. La humildad que tiene para no ensimismarse en Él, sino realmente entender cuál es su propósito, qué es el propósito del testigo, que es dar testimonio y señalar a lo verdaderamente que está llamado Juan, que es indicar quién es el Mesías, quién es Jesús, como Cordero que quita el pecado. Y esta ilustración nos ayuda a entender cómo Juan es un testigo fiel. ¿Fiel por qué? Porque no quiere vanagloriarse, sino entiende que no se trata de él, sino se trata realmente de Dios, quien es el que nos va a conceder esta salvación. Hermanos, quiero que pensemos mucho en el proceso evangelístico que vivimos muchas veces a partir de nuestra vida cristiana. Tal vez usted, y quiero que pensemos un poco en la diferencia que hay en ser un testigo y en ser un abogado. Piensen un poco en eso. Y lo digo porque muchas veces nos privamos de compartir nuestra fe porque creemos que tenemos que ser abogados y dar la pelea y defender la fe de una manera argumentativa, imponiéndola. Pero realmente la diferencia que hay con un testigo
es que éste simplemente comparte lo que ha experimentado y ha visto, su experiencia personal. Dios nos llama a ser testigos, no abogados. La palabra dice que el abogado es de nosotros, es Cristo, ¿verdad? Y el testigo, que es lo que debemos hacer nosotros, es compartir esa experiencia personal y no recibir la carga de que tenemos que ser abogados. Estamos llamados a ser testigos. Así que seamos esos testigos. No, como cristianos no debemos tratar de imponer nuestra fe o ganar debates o distraernos en eso, sino realmente en ser testimonios vivos de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Hermanos, muchas veces algunas personas que vamos a encontrar en nuestra vida, solo nosotros van a ser la única Biblia que van a leer. Tal vez no van a tener oportunidad de leerla. Así que seamos conscientes de ese papel que estamos desarrollando y seamos verdaderos testigos fieles como Juan lo está evidenciando a través de este pasaje. Quiero que pensemos como un punto de esta primera etapa, la identidad de Juan. Si ustedes ven, el pasaje dice que claramente que Juan no es el Mesías. Dice, cuando los fariseos le preguntaron a Juan quién es, él fue claro y directo. Él dijo, yo no soy el Cristo. A pesar que tenía una multitud que lo seguía, que estaba haciendo una gran obra, un ministerio para la gloria de Dios. Sin embargo, él nunca se atribuye el papel o el rol de Mesías. Su humildad es bastante loable, es notable, es algo que nos debe inspirar tal vez para actuar de la misma manera. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar nosotros por la popularidad, por la fama, por los buenos comentarios que nos elevan hasta cierto punto, que nos hacen vanagloriarnos y quitar la gloria a quien realmente lo merece? Y estamos en ese momento no siendo testigos fieles, porque estamos robando la gloria a quien corresponde y a quien debemos nosotros señalar como cristianos, hermano. Debemos ser nosotros entonces humildes en este sentido y entender cuál es nuestro verdadero objetivo. Entender que no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo. Señalemos a Cristo cada vez que tengamos oportunidad. Tal vez, hermano, debemos pensar cuando a veces escuchamos a algunas personas o nosotros mismos decimos, es que yo he salido de un barrio popular, he crecido, he estudiado yo en la universidad, gracias a mis propios méritos, tengo este trabajo porque me lo he sudado y me lo merezco. Tal vez han escuchado esto, o tal vez sea usted mismo en algún momento que se lo ha dicho, desconociendo de esta manera, sin darnos cuenta que le estamos gritando la gloria a Dios, porque realmente todo viene de Él. Él es el que ha considerado bien darnos las cosas sin merecérnoslas. Y a veces nos atribuimos nosotros estas cosas y no señalamos a quien debemos señalar, hermanos. Creo que es una buena oportunidad de pensar y detenernos en ello, para entender que nuestro propósito realmente es señalar a Cristo como corresponde, siendo testigos fieles, como lo venía haciendo en este pasaje Juan el Bautista. Como segundo punto, además de tener clara la identidad y a quién debemos señalar, también podemos hablar de esa misión de Juan. Vemos los versículos 23 al 28. Juan allí se presenta, y esto es muy popular, ¿verdad? Se presenta como ¿qué? Como lo señala en Isaías, la voz que clama en el desierto, anunciando la llegada de alguien más grande que él. Eso es la parte que más me encanta de este pasaje que estamos desarrollando ahora. Y saben que esto hace referencia con lo que anunció el profeta Isaías. Si quiere, por favor, acompáñenme usted en su Biblia, vayamos a Isaías, capítulo 40, versículo 3. Allí muestra que su función realmente es preparar el camino para el Señor. Esa es la función y el propósito de Juan. Aunque el bautismo que Juan hacía era de arrepentimiento porque era simbólico, era llevar a la gente a ese arrepentimiento, preparando el camino para la llegada del Mesías. Hermano, para darle un poco de contexto, Juan, antes de entrarnos en Isaías,
pertenecía a una secta de los judíos, los esenios que llaman. Y ellos, para los esenios, los que bautizaban eran los que querían incorporarse a ser judíos. Entonces, cuando los fariseos van y observan que él está bautizando con agua, se preguntan, pero ¿por qué si esto es un rito para aquellos gentiles que quieren hacerse a los judíos? Realmente, el propósito es algo simbólico, porque Juan ahora bautiza en agua, pero va a venir quien, y él mismo anuncia, va a venir quien va a bautizar en el Espíritu, y ese es Jesús. Y es lo que, ese simbolismo, lo que quiere decirnos, o en ese momento a través de Juan, es esa preparación, preparar, ¿cómo nos preparamos? Pues con el arrepentimiento, un arrepentimiento real, un arrepentimiento auténtico. Hermanos, entonces, para dar un poco de contexto, ya estamos en Isaías 40, del 3 al 5, que es la referencia que hace de este pasaje. Y para dar un poco de contexto, Isaías está dando un mensaje de consuelo, porque recuerden, están en el exilio con Babilonia, había mucho sufrimiento del pueblo judío, y el Señor Dios quiere darle una voz de consuelo, hermano, en este pasaje al pueblo de Israel que estaba en este exilio de Babilonia. Dice Isaías 40, del 3 al 5, me gusta esta versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: escuchen, es la voz de alguien que clama, abra camino a través del desierto, para que hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía, para nuestro Dios, rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, y enderezcan las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Hermanos, hay muchas referencias sobre este pasaje que estamos viendo y me pareció bastante interesante verlo. Mateo 3:3, por darle algunas, del Nuevo Testamento, también señala, dice, porque Juan es aquel quien se refirió a él, el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino. Lo está diciendo en el Evangelio de Mateo, asimismo en Marcos, en Lucas, en Juan. Todos los evangelios hacen referencia a este papel tan importante que desarrolla Juan el Bautista al señalar a Cristo en ese sentido. Hermanos, creo que es importante nosotros ser conscientes de la preparación que nosotros también, al ser testigos, necesitamos ser fieles para preparar el camino, y muchas otras personas puedan, al ser escogidas por Dios previamente, puedan llegar a los caminos de Él y puedan, a través del poder del Evangelio, puedan añadirse a esta familia que Dios ha escogido. Realmente este pasaje de Isaías que le leímos ahora presenta una visión de esperanza, de preparación, pero también esperanza, porque además, así como ellos, el pueblo judío recibió ese consuelo después del exilio que Dios da, tal vez hoy muchos estamos pasando por situaciones difíciles. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio tal vez legislativo, hay un cambio de trabajo, hay un cambio en las relaciones matrimoniales, familiares, algo que ha desestabilizado tu situación hoy en día, hermano. Pues Dios está dándonos palabras de consuelo a través de su palabra, de su evangelio. Y es importante nosotros acudir en esos momentos de inestabilidad emocional, saber que estamos escuchando. Estamos escuchando la verdadera consolación que solo podemos recibir de Dios, o estamos buscando en los lugares equivocados donde no debemos ir, tratando de satisfacer ese vacío o ese tanque emocional desgastado, llenándolo donde no corresponde. Creo que la invitación es, al preparar el camino, es señalar a Cristo, que realmente el quien puede llenar ese tanque emocional vacío hoy es acudir a Él a través de su palabra. Y creo que este es un punto también donde podemos nosotros hoy reflexionar acerca de esto. Hermanos, otro punto, segundo punto, hablamos del testigo, que es Juan, pero también hablemos del testimonio. El testimonio de Juan es señalar a Cristo, es decir, él es identificador.
Dice el versículo 29, del versículo 29 al 34, dice el Cordero de Dios. Cuando Juan ve a Jesús acercándose, ¿qué exclama? Dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan entonces lo que está haciendo, además de indicar que Jesús es el Mesías, lo que está indicando es que Jesús es el Cordero sacrificial. ¿Y qué significa eso? Ustedes recuerdan que desde el Antiguo Testamento se hacían sacrificios para purificar sus pecados y poder tener esa correcta relación con Dios. Sin embargo, por nuestra naturaleza pecaminosa, teníamos que constantemente hacer esos sacrificios para otra vez limpiarnos. Pero a través de Jesús se convierte en ese Cordero sacrificial donde el sacrificio es perfecto, es completo. Y esta es la razón por la cual debemos tener todavía una mayor esperanza, y es lo que hace Juan ahorita al señalarlo como el Cordero de Dios. Realmente es esa presentación que hace no solo como Cordero, sino lo presenta como el verdadero Hijo de Dios. Jesús como Hijo de Dios. Entonces, hermano, no solo de este pasaje podemos resaltar el arrepentimiento como algo importante, sino también ese sacrificio perfecto que cubre todos los pecados y calma esa ira de Dios. Esa ira de Dios porque solo merecíamos nosotros la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y nosotros estábamos condenados a eso. Pero gracias a el sacrificio, a ese Cordero de Dios que es Cristo, hemos sido perdonados, limpios, hemos sido restablecidos en esa relación con Dios. Y gracias a Él hemos sido justificados, cantábamos ahora, ¿verdad? Y eso debe llenarnos de gozo, de alegría, para poder ser conscientes. Hermanos, quiero invitarlos que seamos conscientes de ese sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Debemos hacerlo, y para eso tenemos que seguir testificando, siendo testigos fieles, señalando siempre a Cristo como esa mayor esperanza, como ese único camino. Dice Juan también que Jesús se ha convertido entonces en la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? No hay otra manera, es que no lo hay. No hay otra forma de hacerlo. Solo a través de Cristo podemos llegar a Dios y beneficiarnos de esa vida eterna. Le dije que íbamos a tratar 3 puntos. Juan el testigo fiel, su humildad. Segundo, el testimonio de Juan identifica a Cristo, lo señala, no solo como ese Mesías esperado, sino como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también, como tercer punto, tenemos la revelación del Espíritu Santo. Veamos la parte final de este pasaje, versículos 32 al 34. Ahí Juan, ustedes como pueden ver, menciona cómo el Espíritu desciende sobre Jesús en forma de ¿qué? Como una paloma, dice, ¿verdad? Confirmando que la identidad divina, que Jesús realmente es Dios. Es una muestra, esta presencia del Espíritu Santo, no solo de la divinidad, sino de la autoridad que recae en Cristo Jesús. Hermanos, creo que esto nos lleva a pensar en que a partir de este momento en que recibimos a Jesús en nuestras vidas, y que Él en Pentecostés vimos que se ha ido, pero no por completo, porque nos ha dejado este Espíritu Santo. A cada uno de los que recibimos y estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Esto nos debería alentar en reconocer que no estamos solos, que estamos deseosos, no ansiosos, deseosos de esperar y anhelamos que Cristo venga hoy mismo. Pero sabemos que nadie sabe la hora en que va a venir. Pero tenemos al Espíritu Santo, quien no solo nos consuela, sino nos guía. ¿Y cómo nos guía? Buscándolo a través de la oración y de la palabra. Hermano, busquemos ese poder, no minimicemos ese poder que está ahí
para nosotros, gracias a Cristo, nos ha dejado el poder de su Espíritu Santo para guiarnos, para instruirnos, para amonestarnos. No podemos menospreciar este poder. Miren lo que, acompáñenme a Juan, capítulo 16, unos capítulos más adelante, Juan 16, del 13 al 15. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, Juan 16, del 13 al 15, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Hermano, la pregunta de hoy es, ¿estamos abiertos a la guía del Espíritu Santo para comprender más profundamente quién es Jesús? ¿O estamos actuando más por nuestra propia cuenta? Hermanos, cuando tienes que tomar una decisión importante, ¿qué es lo primero que haces? ¿A quién consultas? ¿A la sabiduría del mundo en primera instancia? ¿A la sabiduría en la que más confías? ¿O a la sabiduría que está ahí, que es la guía del Espíritu Santo? Creo que es una invitación hoy, no solo a la sabiduría recibida para la decisión de cada día, sino esa sabiduría y esa guía que el Espíritu Santo nos hace para poder conocer más íntimamente a Jesús a través de esa relación personal. Creo que es algo que hoy debemos meditar en esto. Finalmente, hermano, quiero que analicemos de este pasaje también la característica de Jesús como ese Salvador del mundo. Hermanos, en este pasaje nos aclara que Jesús no solo es ese Salvador que un pueblo determinado, el pueblo de Israel, estaba esperando. No solo para el pueblo, no es el Salvador solo para este pueblo de Israel. No es una misión exclusiva de Jesús para este pueblo escogido, sino es una misión extendida, universal. Ya los gentiles hemos sido incorporados allí para todo aquel, lo leíamos en Juan 1:12, todo aquel que en él crea y lo reciba, adquiere ese derecho, ese privilegio de ser hijo de Dios. Y eso significa hacer parte de la familia de Dios y recibir todos estos beneficios que recibimos a ser incorporados a su familia. Hermanos, esto es un mensaje de alegría porque aquí no hay distinción o discriminación de raza, de sexo, de naciones. No importa de dónde eres, qué clase social eres, cuál sea tu situación económica, qué edad tengas, Señor. El Señor ha venido a dar salvación no solo a un grupo ni a una determinada clase, sino para todo aquel que lo reciba y crea en Él. Hermano, esto creo que debe ser una motivación también en términos evangelísticos a que nuestra visión y nuestro trabajo evangelístico no se limite, sino podamos también, por esa gracia que hemos recibido, porque no merecíamos ser incluidos ahí, por esa gracia que recibimos con esa misma pasión, de manera indiscriminada, llevemos ese testimonio fiel como lo hizo Juan a todas las personas. No discriminemos, no creamos, es que no lo va a compartir porque me cae mal, tal vez aquella persona del trabajo que tal vez a mí no me la llevo muy bien, como que lo pienso en compartir el evangelio tal vez, o aquella persona que me cierra mientras voy manejando y me hace sacar tal vez me hace orar por él, me decía, me hace orar por él, hermano, si derrama sobre él fuego consumidor. No, hermano, tenemos que focalizarnos, que derrames el Espíritu Santo, que lo lleva y lo traiga a tus pies. Realmente debemos focalizarnos y canalizar de la mejor manera ese espíritu evangelístico, sin discriminación de raza, sexo o discriminación de nuestro corazón por indisposición con ciertas personas. No debemos discriminar, porque el que escoge realmente quién merece ser salvo no eres tú. No eres tú.
Realmente Dios es el quien escoge y ha predeterminado quiénes somos salvos. Así que no te tomes esa autoridad. No seas orgulloso, sino humilde como Juan y sea un testigo que solo señales a Jesús. Solo vas a transmitir lo que has recibido de gracia, nada más. Porque si no, no seremos esos testigos fieles. Hermanos, concluyendo, debemos entonces siempre señalar esa preeminencia que debe haber de Cristo. No se trata de ti. En nuestras vidas, en nuestros ministerios, se trata de Dios. Y lo voy a poner más práctico en la vida porque a veces no se entiende, se piensa en la iglesia, en nuestra vida en la iglesia, donde aparentemente es más fácil poner en primer lugar a Dios. Pero ¿qué tal si nos adentramos un poco más a nuestra familia? Realmente Jesús es el centro de nuestras vidas. Está por encima. Voy a entrar un poco más allá, hermano. Perdóneme que me entre al rancho, como dicen ustedes. Pero está por encima incluso de lo que más usted prefiere. ¿Qué tal sus hijos? ¿Jesús es el centro realmente de sus vidas? Hermano, no se preocupe si no lo es ahora. Tome acción mientras esté vivo, esa oportunidad de organizar y dar prioridad, colocar las cosas en su lugar. Y creo que es esto lo que nos debemos señalar, como lo hace de manera clara Juan, la preeminencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro ministerio. También el testimonio de Juan es un llamado claro a centrar nuestra atención solo en Jesús, como ese cordero que limpia el pecado del mundo. Y señalar de Jesús su divinidad, su autoridad, como lo hizo Juan, ese sacrificio que hizo por nosotros, vivir agradecidos con Cristo constantemente por ese sacrificio. Hermano, yo sé que a veces nos agobian los problemas diarios, es que no más esta semana, problemas en el trabajo tal vez has tenido, que tal vez algunas persecuciones de migración. Yo sé que aquí ninguno tiene problema con eso, pero algunas personas han sufrido con ello. Se cae un avión cerca de tu casa, tragedia, es un caos absoluto, ¿verdad? Pero hermanos, debemos mantener ánimo y calma en medio de estas dificultades. Ser, como le decía, humildes en nuestros testimonios, señalar a Cristo como Salvador y centralizarlo siempre en nuestras vidas, reconocerlo siempre allí. Nuestra invitación del día de hoy, hermanos, finalmente es a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestro testimonio. Reflexionemos y pensemos un poco a Él si estamos realmente señalando a Cristo como corresponde. Si aún no has puesto tu fe en Él, hermano, creo que te tomes un momento y piensa, ¿por qué no lo has hecho? Y tal vez sea un buen tiempo para que puedas reconocerlo hoy en día como tu Salvador. Pero si ya lo conoces, hermano, pregúntate si estás viviendo y proclamando como corresponde el testimonio que tienes a otros. Creo que es un buen tiempo para esto a partir de este pasaje que Juan muy bien nos ejemplifica, siendo ese testigo fiel y humilde, testificando siempre a Cristo por encima de mis propios intereses, no vanagloriándome, sino dándole la gloria siempre a Él y contando con esa revelación que tenemos a través del Espíritu Santo, aprovechando y disponiendo ese poder que está dado para nosotros y que está a nuestro alcance. Así que recordemos que lo tenemos ahí. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu amor. Señor, gracias por tu misericordia y cuidado, Rey. Gracias por permitirnos disfrutar y acercarnos a ti a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por esta revelación que nos da, Señor, a través de este pasaje donde este papel, Señor, este propósito claro que Juan el Bautista tiene de testificarte, Señor, de preparar el camino para ti, Señor. Qué privilegio, Señor, es poder haber sido testigos, Señor, ser testigos y poder señalarte a ti, Señor, que muchas otras personas a través de nuestra vida puedan ver y ser
seamos fiel reflejo de Cristo, de tu obra, lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Son tantas cosas que has hecho en nuestras vidas que tenemos que estar agradecidos siempre, Señor. Y la mejor manera de agradecerlo es adorándote, dando testimonio de manera apasionada y de manera indiscriminada de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por enviar a tu Hijo, Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te pedimos que nos ayudes a vivir con humildad, Señor, a ser testigos fieles de la gloria y de cumplir de nuestra misión, esa gran comisión que nos has dado, Señor, de compartir el Evangelio hasta los confines del mundo, Señor. Señor, gracias por ese Consolador, por ese Espíritu Santo. Llénanos de tu sabiduría, Señor, para que nos sigas guiando y podamos, a través del poder de tu Espíritu Santo, conocerte profundamente en intimidad a través de una relación personal. En Cristo Jesús te damos gracias y oramos. Amén y amén.